Tiene la palabra el asambleísta Virgilio Hernández. Audio al asambleísta Hernández, por favor. Gracias, señor presidente. Un elemento fundamental que debemos considerar para el tratamiento de esta ley es que esta ley fue publicada en el Registro Oficial 278 del 21 de abril de 1976. Por lo tanto, es una ley que no se compadece con lo que establece la Constitución, ni siquiera con lo que se señalaba en la Constitución del 78, menos en la del 98 y todavía menos en lo que establece la Constitución del 2008. Quiero partir de una premisa que se consideró en la comisión. Nosotros revisamos esta ley de manera exhaustiva y lo que consideramos adecuado es la necesidad de no de una reforma, sino de una nueva ley de registro civil. Y por varias ocasiones invitamos a las autoridades del registro civil para que efectivamente podamos tener una nueva ley de registro civil, puesto que ahora la ley que tiene, por ejemplo, no incluye un concepto básico que es la desmaterialización de los documentos y obliga todo al registro, a la copia y al registro manual y material de todos y cada uno de los documentos que se establecen en el registro civil, que como ustedes podrán entender son innumerables los que hacemos los ciudadanos de forma permanente en nuestro ciclo vital. Por lo tanto, y este es el sentir de la comisión, únicamente porque los plazos así lo exigían, tramitamos estos proyectos de reforma, pero el criterio de la comisión, y hago este llamado públicamente, es que se requiere una nueva ley de registro civil que permita contemporizar con lo que dice la Constitución del 2008 y sobre todo con los inmensos avances en la ciencia y en la tecnología que en este momento existen. Sin embargo, en este proyecto lo que hicimos es básicamente acoger dos planteamientos, dos propuestas. Una, la realizada por iniciativa del asambleísta Eduardo Zambrano Cabanilla, y la otra, que es iniciativa de la asambleísta Silvia Con. Esas fueron las iniciativas sobre la base de las cuales se discutieron una serie de aspectos que vamos a exponerlas de manera rápida. Aquí están algunas de las disposiciones que tienen que ver con lo que se señala en la nueva Constitución y que tiene relación con el registro civil. El Estado constitucional de derechos y justicia, básicamente que nos obliga a la necesidad de adaptar la normativa interna. El principio de interdependencia y progresividad de los derechos. Pensemos que con la Constitución de Montecristi ya no hay o desaparece esta idea de los derechos fundamentales. Todos los derechos tienen igual importancia, además de estos derechos tienen interdependencia y siempre debe atenderse al principio de progresividad. Se reconoce el derecho a migrar, se reconoce a partir de lo que dice la Constitución en el artículo 68, se protege la unión estable y monogámica. En el artículo 67 se protege a la familia como núcleo de la sociedad y además en la Constitución se reconocen diversos tipos de familia. El artículo 66, numeral 28, reconoce el derecho a la integridad personal y colectiva y el artículo 83, numeral 14, el respeto y reconocimiento de las diferencias como un elemento fundamental de la sociedad ecuatoriana. Este proyecto, ya lo hemos señalado en el informe, fue discutido, socializado, trabajado en la mesa y contamos además con la participación tanto de los asambleístas proponentes cuanto de las instituciones como la Dirección General de Registro Civil, la Dirección de Datos Públicos, el Defensor del Pueblo y grupos activistas de distintos grupos de
gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, intersex. ¿Cuáles son los principales cambios que nosotros estamos planteando? En primer lugar, está planteado lo que tiene que ver con la desmaterialización como un proceso que debe ir paulatinamente realizando el registro civil, de tal manera que exista ahora, apoyado con las nuevas tecnologías de la información y de la tecnología, la posibilidad de tener archivos digitales, electrónicos, y no como en este momento existe, o como todavía existe, archivos materiales, y tal cual está planteada la ley, todavía la obligación de que toda la información que se procesa en el registro civil tenga que tener un respaldo material. En la ley, básicamente lo que se hace es incluir el concepto de la desmaterialización y se señala que este proceso es entendido como la transformación de los documentos físicos a electrónicos, y esto para adaptar la normativa al proceso de modernización que en los últimos años se ha desarrollado ya en el registro civil, identificación y cedulación, y para fortalecer la política institucional de la entidad. Este es uno del primer grupo de cambios que proponemos. El segundo tiene que ver precisamente con la identidad, y planteamos básicamente algunas reformas en los datos, por ejemplo, que deben constar en la cédula. Señalamos que en la cédula, obviamente, debe existir la clase de la cédula, el número de la cédula, como tenemos ahora, los nombres y apellidos del cedulado, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el género. Esta es una cosa importante, puesto que lo único que hacemos es responder a lo que dice la Constitución y a la prohibición efectivamente de que una persona sea discriminada por su opción sexual. La fotografía, el estado civil, la clasificación individual y dactiloscópica de cada individuo, lo que nos permite la individualización, las firmas del cedulado y la autoridad competente, así como las fechas de expedición y expiración de la cédula. ¿Cuáles son los cambios que proponemos que deben existir en la cédula de identidad? El primero, se elimina del documento de la cédula de identidad la instrucción académica, puesto que el mantener la instrucción académica, en primer lugar, no está directamente relacionado con los individuos, y básicamente esto ha generado situaciones de discriminación cuando una persona no presenta ninguna instrucción, o cuando instrucción primaria, secundaria, puede generar condiciones legales o establecidas para la discriminación. Por lo tanto, eso se elimina del requisito de lo que debe constar en la cédula. De igual forma lo hacemos los nombres de los padres, porque de acuerdo al artículo 69, numeral 7, eso es inconstitucional, y asimismo se deroga el artículo 82, según el cual la mujer casada utilizaba el apellido de su cónyuge precedido de la preposición de. Todos estos cambios nosotros consideramos que son fundamentales, que son de trascendencia y que son importantes reconocerlos de acuerdo a lo que ya está prescrito en la Constitución de la República. Luego, respecto de los apellidos, en la ley se propone que una pareja pueda tener la libertad de llegar a un acuerdo para elegir el primer apellido de sus descendientes. Es decir, ponemos en igual condición a hombres y mujeres, y por lo tanto hombres y mujeres pueden decidir cómo va a ser el apellido de sus hijos. Si el primer apellido inicia con el de la madre, toda la descendencia tendrá que continuar así, para evitar problemas que pudiesen presentarse. Lo otro es pensar que es el orden natural, que el apellido del padre sea primero, el de la madre segundo, y hay que decir, porque he escuchado algunas declaraciones, sobre todo carentes de conocimiento, que en muchos de los países, el apellido que se pone como primero es el de la madre,
Para citar uno, aquí en Latinoamérica, en Brasil es así, de tal manera que es bueno también combatir estas ideas un poco anacrónicas, patriarcales, que se cree que es una cosa natural, que el primer apellido tiene que ser el del padre. Aquí se permite que sea la pareja la que decida, y la ley prevé que si la pareja sobre esto no toma una posición, entonces irá primero, como históricamente, como culturalmente ha sido, el del padre, de la madre, no por otra razón que no sea la de la historia que nos ha precedido en esta reforma. Este es otro de los cambios que se ha propuesto y que se ha acogido en la comisión. De igual forma se plantea que las madres tendrán la opción para que sus hijos lleguen sus apellidos, dejando atrás las costumbres patriarcales, y los grados de consanguinidad, esto es muy claro, no se pierden de ninguna manera los grados de consanguinidad, ni tampoco esto tiene por qué afectar a lo que pueden ser derechos civiles que pueden tener legítimamente la descendencia. Seguimos. De igual forma, lo que se hace es, en esta reforma, recoger lo que ya consta en la Constitución, y lo que hacemos en base a la experiencia es volver a esto que se hacía anteriormente de registrar las uniones de hecho, porque básicamente la falta de registro, vemos de los datos, que lo que afecta es sobre todo a la estabilidad y a la seguridad patrimonial, tanto de las mujeres como de los hijos. Y por lo tanto, en la comisión, después de analizar, se consideró la obligación de que se registre la unión de hecho, y al mismo tiempo, esta es una obligación de los agentes diplomáticos, del juez o notario, de poner en conocimiento del director general de Registro Civil, Identificación y Cedulación aquellos reconocimientos de uniones de hecho que se hicieren, estableciendo para aquello un plazo no mayor a 30 días. Es decir, una vez que se registra una unión de hecho, el notario tiene la obligación en los 30 siguientes días de poder enviar para que esto se registre por parte del director de Registro Civil. Esta reforma precautela los derechos patrimoniales que se producen como consecuencia de la sociedad de bienes que nace de la unión de hecho, y se fortalece a este acto jurídico al mismo tiempo que se dota de seguridad jurídica a las partes intervinientes en la unión de hecho. Esto también se establece en la reforma. Se recoge aportes y nuevamente, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, en el artículo 89A, que le hemos puesto este nombre momentáneamente, se establece la rectificación registral del sexo y de nombres. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el consiguiente cambio de nombres cuando no coincidan con su identidad de género, para lo cual se deberá observar al menos los siguientes requisitos: acreditar la edad mínima de 18 años y la declaración juramentada ante el notario público de la autodeterminación de género. Aquí quiero decir que incluso se avanza mucho más allá de lo que las propias organizaciones LGBTI habían planteado, en el sentido de que tiene que haber un diagnóstico médico que así lo determine. Y en la comisión, voy a concluir enseguida, señor presidente, en la comisión se determinó que eso sería ir contra el espíritu constitucional, puesto que sería entender que una opción sexual diferente es asumida como una patología. Por lo tanto, se estableció este procedimiento. Sigamos. Se establece facilidades en el exterior para que básicamente los ecuatorianos que viven en el exterior permitan realizar todo tipo de trámite sin tener la necesidad de viajar al Ecuador para obtener un documento. Se establece un mecanismo de solución para los casos de doble inscripción de nacimientos. Sigamos, por favor. Y finalmente se hacen algunas actualizaciones. Se incorpora, como había señalado, el concepto de desmaterialización de documentos y se actualiza el régimen sancionatorio, tomando en cuenta la proporcionalidad y criterios objetivos que permitan su vigencia en el tiempo, tomando como base la remuneración básica unificada, puesto que aquí todavía las sanciones se establecían en dólares y ya en sucres, y eran absolutamente incompatibles con lo que en este momento vivimos. Estas son algunas de las principales reformas que
que las planteamos, que lo único que hacen es recoger el espíritu de la Constitución de Montecristi y, como vuelvo a señalar, el criterio de la comisión es que ojalá con esto pueda las autoridades del registro civil asumir con responsabilidad y preparar una nueva ley de registro civil, que es lo que amerita en este caso. Esas son las propuestas planteadas por la comisión para el análisis y la consideración del Pleno de la Asamblea. Gracias, colegas asambleístas.